A veces cuando trabajamos con modelos de LLMs, nos vamos a encontrar con que hay cosas que no podemos hacer. Por ejemplo, es muy complicado decirle a un modelo que procese un prompt para guardar información en una base de datos, o para que llame a una página web, o para que interactúe con un determinado servicio que necesitamos. Para esos escenarios necesitamos tirar de código puro y duro como hacíamos antes. Y en este caso, Semantic Kernel nos ofrece una alternativa para ello. Quédate conmigo, que te cuento de qué tratan las funciones nativas y cómo podemos meter código en nuestras aplicaciones de inteligencia artificial. Semantic Kernel nos permite crear plugins. Los plugins son los componentes con los cuales podemos darle cuerpo y sentido a nuestras aplicaciones y a nuestros servicios con componentes de inteligencia artificial o con los que podemos crear un copilot, por ejemplo. El hecho es que dentro de los plugins tenemos que colocar la lógica con la cual nos integraremos con los servicios de inteligencia artificial. En un vídeo anterior, que os dejo el enlace por aquí y en la descripción, os contaba de las funciones semánticas, las cuales no son más que un prompt con plantillas para que le podamos pasar variables, parámetros o para que podamos componer una función semántica con otra. Es decir, que el resultado de una función semántica sea la entrada de la siguiente y así sucesivamente. Pero ¿qué ocurre cuando lo que necesitamos es algo un poco más complejo? ¿Qué ocurre si necesitamos llamar a una base de datos o a un servicio o ejecutar una lógica muy concreta de nuestro negocio? Para esas situaciones, Semantic Kernel nos ofrece algo llamado las funciones nativas. Actualmente las funciones nativas no son más que código que podemos escribir con C# o con Python, aunque en el roadmap está planificado otros lenguajes como Java y TypeScript. Las funciones nativas van a ser una clase que tendrá unos métodos. Estos métodos los vamos a decorar para poder indicarle al Semantic Kernel que los tiene disponibles como funciones a las que puede invocar y que ejecutarán la lógica que nosotros queramos. Entre los escenarios más habituales están conectarnos con algún tipo de servicio de nuestra organización o, por ejemplo, para conectarnos con Microsoft 365 para poder enviar un correo electrónico, para poder crear una cita en un calendario o para poder recuperar los contactos de una persona. Nos puede servir también para integrarnos con otras aplicaciones como con un Jira, con un Confluence o con el propio Azure DevOps. Podemos utilizar las funciones nativas para ejecutar cualquier código que tengamos en mente y que nos pueda resultar útil para nuestra aplicación o nuestro servicio. La librería de Semantic Kernel ya nos ofrece algunas funciones nativas dentro de algo que ellos llaman los out-of-the-box plugins. Son bastante sencillos y nos pueden ofrecer capacidades como, por ejemplo, saber cuál es el día actual, la hora, el uso horario. Podemos también tener capacidades para leer o escribir en un fichero de texto, poder realizar llamadas HTTP, como por ejemplo a un API REST, o para poder manipular determinísticamente texto. Lo que haremos en esta sesión de hoy es que vamos a crear un plugin con una función nativa que va a ser básicamente como un chat GPT. Va a ser bastante simplificado. Es una función que va a tomar un identificador de un usuario, su nombre y un mensaje y le va a contestar utilizando el modelo GPT-4 que tendremos en Azure OpenAI. Esta función nativa también tendrá la capacidad de recordar la conversación que ha tenido con el usuario y recuperará una cantidad específica de conversaciones de una memoria volátil que también vamos a montar como parte de la función nativa. Para mostrarte cómo funcionan las native functions en Semantic Kernel, he creado un código que podrás encontrar en el repo de GitHub, cuyo enlace te dejo en la descripción, pero que se parece al código que hemos trabajado en otras sesiones. Lo que necesitaremos es, dentro de un proyecto web, crear una carpeta plugins. Aquí, como recordarás, es donde tenemos todo lo que serían los plugins semánticos y también tendremos los que serán los plugins nativos. Lo que tendremos es que vamos a crear una carpeta que se llama Simple Chat with Memory Plugin, porque lo que vamos a estar creando es un chat muy simplificado de cómo podría ser un chat GPT con su memoria para poder recordar la conversación que ha mantenido el usuario con la inteligencia artificial. Dentro de esta carpeta vamos a tener todas las clases que nos van a servir para esta función nativa y para este plugin. La primera es la que representa un chat message. Quiero que veas que es una clase que hereda de otra que se llama chat message base. Esta clase, chat message base, es proporcionada por el Semantic Kernel y es una clase abstracta que nos va a representar todo lo que espera la librería que debería corresponder a un mensaje de chat. En concreto tiene dos elementos. El primer elemento, obviamente, es el contenido del mensaje, lo que ha escrito la persona o lo que ha escrito la inteligencia artificial. Pero el segundo elemento es lo que ellos llaman el author role y es para poder identificar quién es el que ha escrito el mensaje, si ha sido el usuario o si ha sido la inteligencia artificial. Tiene tres posibles valores. Obviamente el usuario, el otro valor, el que representa la inteligencia artificial, lo llaman assistant y hay un tercer valor que se llama system. Si habéis utilizado ChatGPT pero la parte programática o habéis utilizado la parte de chat de Azure OpenAI, habréis visto que cuando definimos un chat, definimos algo llamado el System Prompt, o como antes lo llamábamos, el Metaprompt. Es básicamente lo que le da contexto a la conversación que vamos a tener con la inteligencia artificial. Es la que le dice a la inteligencia artificial qué esperamos de ella, cómo debe comportarse,
qué información debe gestionar. Por lo tanto, a nivel de un chat message hay un tercer rol. Ese es el del sistema, el de este System Description o System Prompt. Lo siguiente que vamos a necesitar es la parte de la memoria. La memoria la he decidido implementar de una manera muy sencilla. Va a ser un diccionario donde vamos a guardar un string y una colección de chat message. El string corresponderá al identificador único del usuario y la colección de chat message pues el historial de conversaciones que ha mantenido ese usuario. Como esta es una aplicación web y muchas personas pueden estar interactuando con el bot a la vez, lo que vamos a hacer es que, aunque esto es un diccionario, su implementación es un Concurrent Dictionary, que es una clase que ya se va a encargar automáticamente de gestionar el orden en que deberían llegar las llamadas, controlar cualquier condición de carrera, todo lo que podríamos esperar de un recurso que va a estar compartido por múltiples diferentes llamadas. Aquí lo que vamos a tener en principio son tres métodos. Vamos a ver los dos primeros. Add message. Obviamente, si una persona escribe un mensaje o un asistente genera un mensaje, tenemos que ser capaces de poder almacenarlo en la colección de mensajes correspondiente dentro de nuestra memoria. El otro método que nos interesa ver es este que se llama Get Last Messages, que lo que hace es recuperar un número específico que pasamos por parámetros de los últimos mensajes que queremos tener en consideración cuando estamos hablando con la inteligencia artificial. Realmente, cada vez que nosotros estemos llamando al servicio de chat, tenemos que pasarle cuál es el histórico que queremos que tome en cuenta. El sistema como tal no tiene una base de datos, no va a recordar lo que nosotros hemos estado conversando con él. Nosotros tenemos que pasarle ese contexto. Tenemos que pasarle el System Prompt, cómo queremos que te comportes, y el contexto histórico. Esto es lo que hemos hablado hasta ahora. Y como estos sistemas tienen límites en la cantidad de información que podemos enviarle, lo que hacemos es limitar y no mandar todo el historial. Mandamos solamente las últimas partes de la conversación porque consideramos que son lo más importante. Luego hay muchas estrategias para gestionar todo el tema del historial, pero de eso podemos hablar en otro vídeo. Una vez que tenemos la parte de la memoria, ya podemos entrar de lleno en lo que va a ser el plugin y la función semántica. Como os decía, un plugin nativo no es más que una clase. Aquí tenemos una clase que se llama Simple Chat with Memory Plugin. Lo que tiene esta clase es que va a tomar como dependencias dos cosas. Por un lado, el kernel, la interfaz y-kernel, que como ya hemos visto en vídeos anteriores corresponde a la instancia del semantic kernel con la que estamos trabajando, y una instancia del in-memory chat history, que es la clase que acabamos de ver, donde estamos almacenando las conversaciones pasadas del usuario. Lo que vamos a hacer es guardar estos dos señores en unos atributos de la clase y al kernel le vamos a pedir una instancia que debe tener por dentro configurada de un servicio que se llama eChat Completion. El eChat Completion se va a instanciar dentro del kernel si configuramos en este un servicio de chatting. ¿Y cómo hacemos eso? Bueno, es bastante fácil. Lo que tenemos que hacer es irnos al program CS y en la parte donde estábamos definiendo el semantic kernel, lo que vamos a hacer es agarrar y decirle, cuando tengas que trabajar con OpenAI, lo que vas a utilizar es un servicio de chat completion de Azure. Te voy a pasar cuál es el modelo. En este caso, para este ejemplo, estamos usando GPT-4. Te voy a pasar el endpoint, el lugar donde tenemos provisionado el Azure OpenAI, el key para identificarnos, y este último parámetro es realmente muy interesante. Ese parámetro lo que dice es que si en algún momento necesitamos no una capacidad de chat, sino una capacidad de completación, podemos utilizar el propio modelo de chatting como modelo de completación. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que yo ya no tengo que tomar en cuenta o tengo que aprovisionar dos modelos diferentes, uno para chat y otro para completación, como habitualmente hacíamos antes, que podíamos tener un GPT 3.5 Turbo y por otro lado un Text DaVinci 003, uno para chat y el otro para completación. Ahora, poniendo este parámetro con valor true, por defecto es false, nuestro aprovisionamiento de GPT 3.5 Turbo o de GPT-4, el que queramos para chatting, también nos va a servir para completación. ¿Y por qué es esto particularmente interesante? Seguramente habéis leído la noticia que salió en estos días que tanto la gente de OpenAI como la gente de Microsoft van a estar sacando de circulación un montón de modelos de inteligencia artificial, y entre ellos el Text DaVinci 003, que es uno de los más utilizados en proyectos en producción para lo que tiene que ver con la parte de completación. Si ya sabemos esa noticia y dejamos de utilizar el Text DaVinci 003 y tenemos nuestro código con este parámetro seteado a true, nos podemos despreocupar de lo que pueda llegar a pasar tanto en OpenAI como en Microsoft en cuanto al tema de los modelos. El hecho es que cuando usamos este método de extensión para configurar capacidades de chat completion, es que se estaría creando la instancia de esta interfaz y chat completion, y se crea dentro del kernel. Por eso es que hacemos aquí un get service. Si por el contrario esta línea no estuviese, si esa línea la documentamos y yo ejecuto este código, en el momento en que pido este servicio me va a devolver un nulo porque no está configurado, no está disponible. Otra cosa que quiero que vean es que la parte de la memoria la hemos creado fuera del kernel y la hemos puesto como un singleton. Es decir que
voy a tener una única instancia de mi memoria para cualquier solicitud que tengamos. Por eso era tan importante lo del Concurrent Dictionary, para que si yo tengo 10 usuarios, los 10 usuarios tendrán acceso a la misma memoria, pero no tendrán ningún problema de concurrencia o de condiciones de carrera o de bloqueos de las peticiones, los deadlocks, porque ya el Concurrent Dictionary se va a encargar de eso. Luego, tenemos aquí una instrucción bastante interesante, que es la Import Skill. A diferencia de la que vimos en otra sesión, la de Import Semantic Skill from Directory es la que utilizamos para poder importar plugins nativos, los que contienen funciones nativas. Lo que hace este método es que toma una instancia de la clase que tiene las funciones nativas, nuestro plugin nativo. Fíjense que aquí estamos haciendo un New Simple Chat with Memory Plugin, le estamos pasando el kernel y por resolución de dependencias tenemos un service provider, estamos obteniendo la instancia que es un singleton del in-memory chat history que habíamos configurado en la línea 133 y luego le ponemos un nombre a este plugin. Una cosa que tiene Semantic Kernel, que le he mencionado ya en vídeos anteriores, es que depende muchísimo de strings. Cuando cargamos un plugin o cuando cargamos funciones, constantemente tenemos que darle su nombre como un string o tenemos que referenciarlo como un string. Vale, eso está bien, pero realmente es que terminaríamos con muchos magic string, valores que son difíciles de mantener o difíciles de gestionar. Para mí, el truco esencial para evitar que eso ocurra es, en vez de utilizar strings, tratar en la medida de lo posible de usar el name of y vincular el nombre del plugin al nombre de la clase que le corresponde, y en el caso de las funciones, usar el name of sobre el nombre del método, como veremos más adelante, para no tener que poner un string cada vez que tengamos que referenciarnos a él. Con eso lo que ganamos es que si tenemos que refactorizar nuestro código y hacemos un rename de la clase o un rename de los métodos, se actualizará ese nombre en todo nuestro código y no tendremos que preocuparnos de dónde se ha actualizado y dónde no, o que pueda haber un error en tiempo de ejecución. Habría más bien un error en tiempo de compilación, que es mucho más sencillo de resolver. Con esta línea ya estamos cargando dentro del Semantic Kernel nuestro nuevo plugin nativo para tener un chat y le hemos puesto como nombre el mismo nombre de la clase. La siguiente línea, por ahora ignorémosla, luego te voy a contar de qué trata. Entonces, en nuestro plugin, ¿cómo creamos una función nativa? Pues las funciones nativas van a ser métodos de toda la vida, métodos como cualquier otro que pudiéramos escribir, con una única diferencia, y es que los vamos a decorar para que el Semantic Kernel los pueda identificar como funciones. En este caso, este método que se llama chatAsync, sabemos que va a ser una función nativa porque le hemos puesto este atributo, skFunction. Con ese atributo ya el Semantic Kernel sabe que esto se trata de una función nativa. El siguiente atributo decorador se llama skName, y lo tengo por lo que os contaba antes, de que a mí no me gusta utilizar tanto magic strings hardcodeados por todos lados. Lo que hace skName es indicarle al Semantic Kernel cómo queremos que se llame la función. Por defecto, Semantic Kernel, si no ponemos este atributo, le va a dar como nombre a la función el nombre del método. ¿Qué pasa? Como este método es asíncrono, termina con el sufijo async, y lo que va a hacer Semantic Kernel es ignorar este async, con lo cual el nombre de nuestra función nativa va a ser chat, a secas. Entonces, cuando queramos referenciarlo, lo que vamos a tener que hacer es poner el nombre de la skill, que es el nombre de la clase, y como string mágico la palabra chat. Si por alguna razón yo necesito cambiar eso y no me recuerdo, cambio el nombre del método y no me recuerdo de que tengo que cambiar el string, voy a tener un problema en tiempo de ejecución, no en tiempo de compilación. Con el atributo skName nosotros podemos evitar eso. Con el atributo skName le decimos cómo queremos que se llame, y aquí estoy diciéndole que quiero que se llame tal cual como el método, que se llame chatAsync. Por lo tanto, si yo necesito referenciar esta función, sea por string o sea como sea, tengo que llamarla chatAsync, pero siempre voy a utilizar el nameOf, y esta es la ventaja que tiene, es que si yo hago aquí un refactor y le pongo a esto un 2, fíjense cómo cambia en toda mi base de código, con lo cual no voy a tener un error en tiempo de ejecución. Podría tener un error en tiempo de compilación, que como os decía es más fácil de corregir. Y después vamos a poner una descripción. La descripción en este momento es opcional, pero cuando veamos en un video en el futuro el tema de los planners, veremos que la descripción es uno de los elementos más importantes para que el Semantic Kernel pueda reconocer si esta función nativa le conviene o no para cumplir con un objetivo que le haya pedido el usuario. A continuación tendríamos los parámetros. Vamos a tener tres parámetros: el user ID, que es el identificador único del usuario, el username y el mensaje del usuario. Cada uno de estos parámetros también les ponemos una descripción. El propósito de la descripción es el mismo que la descripción de la función, para cuando tengamos orquestadores o planeadores y el Semantic Kernel pueda saber con mejor calidad de detalle si esta función le conviene o no, para poder satisfacer una necesidad
un objetivo que le haya pedido el usuario. Ya tan solo con estas decoraciones le estamos indicando al Semantic Kernel que esta es una función nativa. ¿Qué vamos a tener dentro de nuestra función nativa? Como es un método, lo que vamos a tener es un código de toda la vida. Lo primero que voy a definir es una constante con el número de mensajes que quiero recuperar del historial. Aquí lo tengo como una constante para simplificar el ejemplo, pero esto perfectamente podría estar en un fichero de opciones cuyos valores se cargan del app setting. Lo siguiente va a ser el system prompt, ese prompt con el que le damos contexto y personalidad a la parte de la inteligencia artificial con las instrucciones de cómo queremos que se comporte y de cómo queremos que nos ayude. En este caso es bastante sencillo, simplemente le estamos diciendo que es una inteligencia artificial que puede contestar a preguntas, que no tiene conectividad a internet, y le pasamos el nombre del usuario para que pueda hablar con el usuario de tú a tú. Ahora viene la siguiente parte, que es crear esa sesión de chat, ese componente de chat con el que nos vamos a estar vinculando. Para ello vamos a usar el chat service que obtuvimos del kernel y vamos a llamar al método createNewChat. Este método recibe el system prompt. Básicamente es como si estuviéramos en la interfaz de OpenAI o en la interfaz de Azure OpenAI y estamos diciéndole en la parte del system prompt, mira, esta es la manera en la que tú te vas a comportar. Se lo estamos suministrando allí. Lo siguiente es cargar los mensajes históricos. Fíjense que tomamos la memoria, la instancia del in-memory chat history, y llamamos al método getLastMessage que vimos anteriormente, pasándole el identificador del usuario y nuestra constante de los 6 últimos mensajes. Hasta los 6 últimos mensajes, porque realmente es un número máximo. Me puede traer 2, 4, 6, lo que sea. Y el resultado de eso los metemos dentro de la colección de mensajes que tiene nuestra instancia del chat. Una parte interesante y una recomendación que os doy es cuando trabajéis con memoria, siempre traeros un número par de mensajes, que siempre sea la dupla mensaje del usuario, contestación del asistente, mensaje del usuario, contestación del asistente. Si aquí ponemos un número impar, 3, 5, 7, lo que va a ocurrir es que eventualmente a medida que va creciendo nuestro historial, vamos a ver que no están esas duplas de mensaje usuario-asistente, usuario-asistente, sino que se va quedando corto, puede llegar a ser confuso para la inteligencia artificial. Por lo tanto, lo mejor es que siempre sea un número par y que se traiga duplas del mensaje del usuario y de la contestación de la inteligencia artificial. Entonces, ya tenemos cargado nuestro historial. Lo siguiente es agregar al conjunto de mensajes que tiene el chat el mensaje que nos ha llegado de parte del usuario, que va a ser el parámetro userMessage, y acordémonos el author role, el que identifica quién es el origen de este mensaje, que en este caso va a ser el usuario. Y ahora sí, vamos a llamar a la inteligencia artificial para que nos dé la respuesta. Tomamos nuevamente el chat service y vamos a llamar al método generateMessageAsync. Este toma la instancia del chat que ya hemos configurado con el system prompt, con los mensajes históricos, con el mensaje del usuario, y también le vamos a pasar un conjunto de parámetros. Estos son los típicos parámetros que utilizamos cuando trabajamos con OpenAI. Por ejemplo, la parte del número máximo de tokens que puede utilizar la inteligencia artificial para generar una respuesta, la temperatura, que es ese valor con el cual determinamos si va a ser muy creativo o poco creativo, o un parámetro como el top P, que es en el que le indicamos cuántos de los tokens generados debería poder utilizar. Vamos a cambiar un poco estos valores. Vamos a poner que el top P sea un 1.0, es decir, que utilice el mayor número de tokens posibles, y vamos a subir la temperatura a 0.9 para que sea todavía más creativo que antes. Esto nos va a devolver un string, que es el assistant message, el mensaje que nos ha devuelto el asistente. Antes de devolverlo, lo que vamos a hacer es guardarlo en la memoria. Con lo cual en la memoria estoy guardando el mensaje del usuario y luego estoy guardando el del asistente, las duplas de las que os estaba hablando. Y luego devolvemos lo que nos ha contestado el asistente. Y aquí tenemos otra particularidad de Semantic Kernel, que trabaja demasiado con strings, no solamente para la parte de los nombres de los plugins o de las funciones, sino también en los valores que retornan. Las funciones, las nativas, solo pueden devolver strings. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo aquí tengo un servicio complejo, que voy a una base de datos, que llamo un servicio REST, lo que voy a estar recibiendo van a ser objetos complejos. Para poder devolverlos estos como string, mi recomendación es que se conviertan en un JSON. Es decir, que si yo aquí tengo una llamada a un servicio o tengo un SDK que utiliza un conjunto de objetos, un conjunto de clases bastante complejas, el resultado que yo tenga que devolver a mi llamador lo voy a serializar como un JSON. Ese JSON va a ser un string y eso es lo que devuelvo. Con lo cual, quien esté utilizando esta función nativa tendrá que saber que está recibiendo un JSON y que tendrá que deserializarlo al objeto con el que quiere trabajar. Esto ya lo tenemos también vinculado en la parte del program CS. Lo que nos queda es probarlo. Para probarlo, como en ocasiones anteriores, he creado aquí un controlador. Y dentro de este controlador, lo que he hecho es crear una acción que se llama chat. Lo que hace esta acción es que toma un request. Y este request tiene el identificador del usuario, su nombre y su mensaje. Los 3 parámetros que necesitamos para nuestra función nativa. Lo que vamos a hacer es crear, como hacíamos con las funciones semánticas, una instancia de la clase context_variable. Y aquí, en el orden que queramos, le ponemos los parámetros que queremos pasarle. Fíjense lo que os contaba del tema de los strings. Aquí, para poder identificar cada uno de los nombres de los parámetros que le tengo que pasar a la función nativa, lo hago como strings. Si por alguna razón cambia el nombre
de alguno de estos parámetros y no tengo un mecanismo para poder verificarlo en tiempo de compilación, puedo llegar a tener un error en tiempo de ejecución. Una vez que tenemos este context variables, tenemos el kernel que nuestro controlador recibe de dependencia y lo que decimos es, oye, ejecuta síncronamente con estas variables un skill. Recordemos que están en un proceso de renombrado donde los skills y los plugins son lo mismo. Deberíamos hablar de ellos como plugins, pero de momento todavía la librería Semantic Kernel no ha terminado el renombrado. Esto de aquí sería más bien plugins, es decir, estamos tratando de recuperar un plugin que debe tener una función. Este es el nombre del plugin, estamos utilizando el nombre de la clase, aquí ya estoy ahorrándome esos magic strings y aquí le estoy pasando el nombre del método. De vuelta me estoy ahorrando el magic string y esto va a funcionar porque recordemos que cuando estábamos declarando la función nativa hicimos un override de cómo Semantic Kernel le va a poner el nombre a través del atributo skName. Ya aquí tenemos la función, la va a ejecutar y esto nos va a dar un resultado que es una clase de tipo skContext, un contexto donde vamos a tener información de si ha habido un error o no. Dicho eso, si ha habido un error, lo vamos a devolver y en caso contrario, sabemos que dentro del contexto vamos a tener un resultado. Ese resultado es un string, es la contestación que nos ha dado el asistente. Si nuestra función nativa devuelve algo complejo que va a ser un JSON, este resultado tendría un string que es un JSON que tendríamos que deserializar en el objeto correspondiente para que podamos hacer la manipulación que queremos. En el caso aquí es ya directamente la respuesta del asistente. Vamos a ejecutar esto para que veáis cómo funciona. Para ello lo estoy compilando, va a levantar un contenedor y aquí tengo preparado un Docker, preparado un Postman. Este Postman también está disponible en el repo en GitHub, recordad que tenéis el enlace en la descripción y lo que va a hacer, aquí ya levantó, es que le estoy pasando un identificador del usuario, le estoy pasando cuál es mi nombre y le estoy pasando un mensaje. Le estoy preguntando, oye, ¿qué me puedes contar de GPT? Vamos a enviar esto, va a tardar un ratito en ejecutarse, pues es su primera ejecución y vamos a ver qué es lo que nos contesta. Ya nos ha contestado y podemos ver que me ha dado una respuesta bastante interesante de lo que significa GPT. Esto es una respuesta que me está dando el asistente. Aquí le podemos preguntar lo que queramos. Podemos preguntarle, por ejemplo, en qué ciudad, en qué país se encuentra Madrid. ¿En qué país se encuentra Madrid? Y a ver qué nos contesta. Y aquí vemos que nos está contestando. Con lo cual, realmente ya tenemos un chat. Ya tenemos algo de este estilo. Vamos a preguntarle si puede recordar de qué estábamos hablando. Vamos a preguntarle, ¿puedes recordar de qué estábamos hablando? Y vamos a ver si tiene capacidad de recuperar su memoria y con eso fabricar una respuesta. Y aquí dice, sí, estábamos hablando de Madrid, la capital de España, y antes de eso hablábamos sobre GPT. Con lo cual, la memoria nos está funcionando perfectamente. Ahora bien, vamos a preguntarle algo que podríamos considerar del mundo real, ¿vale? Vamos a preguntarle, por ejemplo, qué hora es en Nueva York. A ver qué nos puede contestar. Y lo que debería decirnos es que no es capaz de decirnos qué hora es en Nueva York porque no tiene conectividad a Internet. Efectivamente, no tiene conectividad a Internet, por lo tanto no puede saber cuál es la hora en Nueva York porque no sabe qué hora es actualmente. Y esta es una de las cosas donde combinando capacidades de nuestro código con integraciones con otros servicios, vamos a poder dotar a una función nativa de mayores capacidades de las que podríamos tener con una función semántica. Lo que voy a mostrarles a continuación es cómo podemos tomar nuestra función nativa y meter dentro llamadas a otras funciones nativas diferentes. En este caso vamos a utilizar el plugin de tiempos, el time plugin que trae out of the box Semantic Kernel para saber qué hora es, dónde nos encontramos, nuestro uso horario, para que cuando hagamos este tipo de preguntas la inteligencia artificial ahora sí sea capaz de contestárnosla, y después vamos a también a combinarla con una función semántica para poder hacer un resumen del histórico. Vamos a parar aquí la ejecución. Este método que tengo aquí lo voy a comentar y voy a desdocumentar el que tengo más abajo, que es una versión un poco más compleja del chat function que estábamos trabajando. Entonces fíjense que es la misma función nativa, chat async, con exactamente los mismos parámetros, pero el system prompt ahora es un poco más complejo. Y lo que tenemos dentro del system prompt es estas llamadas a un time skill, a un time plugin, realmente todavía no han hecho el renombrado, donde estoy llamando a una función nativa que se llama today, que lo que me va a dar es la fecha del día de hoy. También le estamos diciendo que nos dé el tiempo en UTC. Aquí estamos llamando a la función nativa time, que nos va a devolver la hora en el uso horario, si se podría decir así, de UTC. Y como queremos que nuestra inteligencia artificial pueda ser capaz de decirnos la hora en diferentes ciudades, también le vamos a decir cuál es el offset, cuál es la diferencia horaria que hay con UTC. Con lo cual aquí le está diciendo cuál es el time zone offset, la diferencia horaria entre UTC y donde nos encontramos ejecutando el código. Y después el resto es el mismo system prompt que teníamos antes. ¿Qué es lo que pasa? Que para que nosotros podamos ejecutar esto directamente necesitamos la ayuda de un completion. Realmente este system prompt, si nosotros se lo pasamos directamente a la parte del chat, no va a reemplazar, no va a hacer las llamadas a estas native functions que tenemos en estos otros native plugins que ya nos da la gente de Semantic Kernel. Es decir que esto tengo que en realidad primero pasarlo por
por un proceso de completación. Y como recordarán, habíamos seteado aquí que nuestro modelo de chat también se puede utilizar como modelo de test completion, para no tener que aquí configurar un text DaVinci 003. ¿Y qué es lo que va a pasar entonces? Lo que va a pasar es que este system prompt lo vamos a combinar con otro prompt man, que lo vamos a llamar el intent prompt. ¿Cuál es el propósito de lo que queremos hacer? Y fíjense que el mensaje dice, oye, quiero que reescribas el mensaje anterior para que refleje un mensaje de sistema apropiado y que lo preserve tal cual como está. Y lo que hacemos es que desde el kernel le decimos que cree una función semántica. Nuestra función nativa va a construir un prompt de función semántica, y ese prompt de función semántica va a ser la combinación del intent prompt seguido del system prompt, de las instrucciones de reescribir la siguiente frase con la siguiente frase. Aquí vamos a tener esa función de completación, como la he querido llamar, y cuando la invocamos lo que nos va a devolver es un contexto, como cuando llamábamos a las funciones semánticas en un vídeo anterior, o como cuando llamamos a nuestra función nativa desde el controller. Este contexto, si ha habido un error, pues devolvemos ese error, pero si no, aquí deberíamos tener un resultado. Ese resultado va a ser nuestro nuevo system prompt, el system prompt que va a tener reemplazado tanto el día como la hora como la parte del offset. Y lo que vamos a hacer es que con este nuevo system prompt, ahora nuestra inteligencia artificial se sea un poco más consciente de en qué momento en el tiempo se encuentra. Se crea el chat, cargamos los mensajes históricos, creamos el mensaje del usuario, volvemos a generar la llamada, tenemos aquí lo que sería volver a guardar esa información en la memoria y retornamos el mensaje. Vamos a ver si esto funciona. Vamos a que esto se ejecute y nos volvemos al Postman. Muy bien, ya estamos en el Postman y lo que voy a hacer es preguntarles qué hora es en Nueva York. Recordemos que antes no sabía contestarnos cuál era esto. Vamos a darle. Esto va a tardar un ratito, pues es su primera ejecución. Vamos a ver qué nos contesta. Y vemos que nos ha contestado que Nueva York está en la zona horaria UTC 4. Dado que la hora actual en UTC es 0101, Nueva York estaría en las 9:01 AM. ¿Y cómo ha sido ahora capaz de calcular esto? Porque le hemos dicho cuál es la hora, le hemos dicho cuál es la diferencia horaria con UTC y ahora sí es capaz de poder hacer ese cálculo. Incluso le podríamos preguntar qué día es hoy y nos debería dar la fecha correcta. Vamos a esperar un ratito y vemos que nos ha contestado hoy es domingo 9 de julio de 2023. Ups, ya sabéis cuándo grabé este vídeo. Entonces, con esto hemos logrado que nuestra inteligencia artificial ahora tenga mayores capacidades, porque hemos conseguido combinar la lógica de negocio que tenemos en otras funciones nativas, en este caso la que nos da la gente de Semantic Kernel, con un prompt de nuestra propia función nativa para que podamos ofrecer resultados o respuestas mucho más complejas, mucho más completas. Quiero que vean el poder de esto. Si tú tienes un servicio que con una llamada te da información que tú puedes meter en un contexto y a partir de ese contexto tu chat pueda dar información a sus usuarios sobre lo que están preguntando, imagínate el poder de eso. Imagínate que tú tienes una base de datos y que necesitas que la información que el usuario necesita ver a través de su sistema de chat o su copilot, con una función nativa, ir a la base de datos, traerte la información, pasársela a la inteligencia artificial la procesa y por lenguaje natural le contesta al usuario. Le dice, pues mira, lo que me has preguntado es esto, o tengo esta información, o puedes conseguir lo que necesitas en este sitio. Es extremadamente poderoso y nuestra función nativa puede ser tan sencilla o tan complicada como queramos. Ahora vamos a ver cómo la podemos combinar con una función semántica. Entonces voy a detener aquí la ejecución y quiero que vean que voy a crearme otra función nativa. Esta función nativa se va a llamar Summarize Chat History y lo que hace es, tenemos el SK Function para indicar que este método es una función nativa, el SK Name para que el nombre de la función sea el mismo nombre del método y no tengamos que depender tanto de Magic Strings, y lo que va a recibir de parámetros es solamente una cosa, el User ID, el identificador del usuario. ¿Y qué es lo que va a hacer esta función nativa? Lo que va a hacer es ir al historial y va a tomar todos los mensajes que hayan habido en esa conversación, y lo que va a hacer es agarrar y pasársela a una función semántica que ya habíamos visto en una sesión anterior, la del Summarize plugin, que tiene una función llamada Summarize. Si la repasamos, recordemos que las funciones semánticas son básicamente un fichero JSON de configuración donde están los parámetros de temperatura, del número máximo de tokens, etcétera, etcétera, y luego otra que tiene el prompt, que es un fichero de texto donde está el prompt con las instrucciones que queremos. Y veamos que esta función semántica recibe un parámetro, un input. De hecho, el parámetro se llama así, input. Recordad que en un video anterior, que os dejo el enlace en la descripción, os explico todo sobre las funciones semánticas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues una vez que yo ya tengo todo el texto de lo que ha hablado el usuario, lo que vamos a hacer es concatenarlo con saltos de líneas para que se vea cada elemento por separado, y todo esto lo juntamos y va a ser lo que pasamos como información al input de la función semántica. Seguidamente le decimos al kernel, oye, tienes que buscarme una función que se llama Summarize, que está dentro del Summarize plugin, y esto me lo vas a ejecutar. Fíjense que aquí, como es una función semántica, no es código, no puedo hacer la gracia del name of y tengo que depender de strings mágicos. Una manera que yo encontraría de solventar esto, como os contaba en ese
ese video anterior, es utilizando una clase de constantes. Y en esa clase de constantes, por lo menos allí tendría el único punto donde tendría los strings que tendría que actualizar. Como este es un ejemplo, lo tengo controlado y no va a pasar nada. Esto se va a ejecutar y nos va a devolver nuevamente un contexto. Si hay un error, pues se lanza una excepción, y si no ha habido un error, devolvemos el resultado. Nuevamente el resultado va a ser un string. ¿Y cómo probamos esto? Pues volvemos a nuestro demo controller, y aquí he creado una acción que se llama chat summary. Vamos a cambiarle el nombre aquí, pues creo que le podemos poner un mejor nombre, chat summary así, ¿vale? Y lo que va a hacer este señor es coger los variables de contexto, va a tomar el ID del usuario, que es lo que nos va a llegar por el request, va a tomar el kernel y le va a decir, oye, quiero que te ejecutes con estas variables un plugin que se llama Simple Chat with Memory Plugin, y la función nativa que vas a llamar es la Summarize Chat History. Fíjense que había renombrado el nombre del método y me lo renombró aquí. Esa es la ventaja de no tener que utilizar los Magic String. Luego, si ha habido un error, pues devuelvo el mensaje del error. Si el resultado es nulo porque no hay nada que mostrar, pues va a devolver un not found, y si todo ha ido bien, pues nos va a devolver un ok. Bueno, vamos a probar esto. Voy a levantar este señor de aquí, me voy a venir al Postman, y aquí en el Postman tengo esta otra llamada. Para probar esto, lo que vamos a hacer es mandar una llamada a al endpoint que hemos creado con nuestro user ID, pero como la aplicación la hemos vuelto a levantar, la memoria, que es efímera, estará vacía, así que esto debería devolverme un 404. ¿Vale? Efectivamente, 404, porque no hay nada de memoria. Entonces vamos a empezar a meterle memoria. Vamos a, por ejemplo, preguntarle cuál es mi nombre, a ver si es capaz de contestarnos. Ahí está la respuesta, dice mi nombre es Rodrigo, es la información según lo que está en el System Prompt. Vamos a preguntarle dónde está la ciudad de Madrid. Debería contestarnos que está en España. Efectivamente, nos contesta que está en España. Vamos a preguntarle nuevamente cuál es la hora actual. Nos debería dar la respuesta de la hora en UTC. ¿Vale? Ahí está, nos ha dado la hora en UTC. Y vamos a preguntarle qué es GPT. ¿Vale? Para tener bastante contenido dentro de lo que es la parte del histórico. ¿Qué es GPT? Nos dice. Muy bien, ahí nos ha contestado lo que significa, etcétera. Entonces ahora vamos a pedirle que nos haga un resumen. Ya hay información, no nos debería devolver un 404. Vamos a ver qué hace. ¿Vale? Y aquí nos ha contestado y nos dice cuál ha sido mi nombre, la ubicación de Madrid, cuál es la hora actual, qué es GPT. Fíjense cómo ha hecho un resumen. También le ha metido un poquito más de creatividad en esto, de todo lo que hemos conversado. Es decir, que lo que hemos logrado hacer es combinar en nuestra función nativa la llamada a una función semántica que ya teníamos antes para enriquecer aún más la experiencia del usuario. Quiero que ya os quedéis con el poder que tiene esto. Podemos integrarnos con servicios REST, podemos integrarnos con base de datos, podemos integrarnos con otras funciones nativas que estén en otros plugins que hayan creado otras personas, con funciones semánticas propias o también nuevamente de otras personas. Y una de las cosas que a mí me parece más interesantes de las funciones nativas es que Semantic Kernel tiene una debilidad, y es que solamente se integra con OpenAI, ya sea el de la propia OpenAI o el de Azure. No tiene una integración nativa con otros LLMs o con otros modelos, pero con una función nativa sí podemos hacer esas integraciones. Con una función nativa sí podemos agarrar y llamar, por ejemplo, al API REST, que nos pueda ofrecer un modelo de otro LLM, de otra empresa, de la gente de Deep State, de Hugging Face, de lo que sea, y ahora nuestro Semantic Kernel podrá pasarle peticiones, objetivos de los usuarios a modelos que no necesariamente sean los de OpenAI para obtener resultados realmente increíbles. Yo creo que esto es el mayor poder que tiene esta parte de esta librería. Y básicamente esto es de lo que os quería hablar, de la parte de las funciones nativas y de lo poderosa que son. Espero que este contenido os haya gustado. Si es así, por favor, no olvidar de darle like al vídeo, eso me ayuda a que tenga visibilidad. Y si os gusta el contenido que estoy haciendo, suscribiros al canal. Voy a estar preparando más contenido sobre inteligencia artificial, no solamente de Semantic Kernel. Y si no, dejadme en comentarios de qué queréis que hablemos, qué inquietudes tenéis sobre la parte de inteligencia artificial, que aquí las vamos a atender. Sobre el tema de cómo integrarnos con otros LLMs, pronto va a estar publicado en el blog de la empresa de Encamina un artículo sobre cómo una función nativa de Semantic Kernel nos permite llamar a un modelo que tenemos desplegado en Hugging Face, con lo cual estad pendientes del blog de Encamina para que podáis ver ese artículo que está realmente genial. Así que pues nada, muchísimas gracias por atenderme y hasta la próxima. Adiós.